En la numismática universal hay un motivo que predomina entre los diseños de las monedas y los billetes, y ese es el de la libertad en forma de alegoría. Se ha personificado en infinidad de formas, pero hoy tenemos una de las más bonitas que, aunque ya hemos visto en otro video, hoy tenemos la versión miniatura de la llamada libertad sentada o seated liberty. Quédate hasta el final del video para ver lo pequeña y bien detallada que está esta moneda. Esto es Numismat. Aunque este canal se ha centrado principalmente en la numismática mexicana, de vez en cuando hemos revisado monedas de otros países. Y hoy volvemos a dar un vistazo a la numismática estadounidense. Pues aunque ya en pasados videos habíamos revisado esta familia de monedas, hoy tenemos la más pequeña de la libertad sentada. Mira qué belleza tenemos aquí. Esta es una de esas monedas que yo no buscaba ni pretendía comprar, pero cuando la vi y me di cuenta de lo bien cuidada que estaba y sobre todo del detalle que tenía, aún en tan pequeña escala, no pude resistirme a considerarla para mi colección y para hacerle compañía a su hermana mayor, la de $1, que ya habíamos revisado en videos pasados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Acaso no impresiona su tamaño y detalles? El diseño es muy interesante. Nos presenta la alegoría o personificación de la libertad, la cual está sentada sobre una roca y con su mirada hacia la derecha. En una de sus manos lleva un báculo, el cual en la punta tiene un gorro frigio muy bonito. Es un motivo siempre utilizado para representar la libertad. El grabado está muy bien realizado. La dama con ropas muy ligeras y en general un diseño muy bonito y detallado. Otro detalle interesante es que en la mano vemos que tiene un escudo con la leyenda Liberty, muy bonito con un patrón de líneas que denotan colores de acuerdo al estándar de emblemas y heráldicas. Está muy bonito. Si vemos la parte superior podemos observar un conjunto de estrellas que cabe mencionar que en la primera versión de esta moneda no las teníamos. Ahora permítanme mostrarles la moneda grande de $1, solo para contrastar el tamaño, porque es muy interesante cómo aún en un espacio tan reducido se pueden conservar los mismos diseños y detalles. Vean qué bonitas se ven estas dos monedas juntas. Y como ya les comentaba, yo no buscaba esta moneda, pero al verla, supe que sería una buena adición para acompañar a la de $1. En lo que sí es diferente esta moneda es en el reverso, ya que en la grande teníamos un águila y en la pequeña solo tenemos la denominación de 5 centavos o medio dime, recordando que un dime significa 10 centavos. Aún así es muy bonita, con esas guirnaldas alrededor de toda esa cara de la moneda. Está muy bien detallada y conservada. Esta moneda ha tenido varios diseños a lo largo de la historia, como ya les había comentado. Al inicio no tenía estrellas, luego tuvimos la versión de estrellas. Más adelante hubo una versión con unas flechas alrededor de la fecha, pero más adelante regresó el diseño normal de las estrellas. Y al final, en la última versión, se sustituyeron las estrellas por la leyenda de Estados Unidos de América. La verdad es que es una moneda bastante bonita y creo que vale la pena tenerla. El precio no es tan alto y por eso también consideré agregarla a mi colección, ya que no pagué más de $1000 por ella. Y considerando la gran condición y detalle que posee, creo que fue una excelente oportunidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya la habían visto? ¿En qué precio la han encontrado?
Me gustan mucho las monedas con personificaciones de la libertad, y es por eso que también tengo por acá algunas otras monedas que ya hemos visto en el canal. Una es el dólar Morgan y la otra es el dólar de paz. Ambas monedas muy bonitas y ambas con el busto de la libertad, las cuales son mis favoritas. Aprovechando que hablamos de monedas estadounidenses con la libertad, ¿supieron que hace poco se subastó una moneda de oro en $19.5 millones? Me parece que se convirtió en la moneda más cara de la historia. Fue una locura. Y es que ese diseño, aunque en el anverso era el estilo estándar, el reverso, el cual era llamado el águila doble, nunca salió a circulación. Y es por eso que se convirtió en la moneda más cara de la historia. De hecho, ese estilo de águila me recuerda al águila de la moneda que alguna vez revisamos con una Lady Liberty bellísima y estilo afroamericana, que fue mi amor a primera vista desde que la encontré. ¿Se acuerdan de esa moneda? La verdad es que era una belleza. Y hablando de diseños nuevos para monedas libertad, están a punto de salir nuevas versiones de onzas de plata American Eagle con diseño diferente en el reverso, así como también onzas de oro, también con un nuevo diseño al reverso. Y si a ustedes también les gustan las piezas estadounidenses, les sugiero visitar la página de la Casa de Moneda de Estados Unidos, porque en julio salen estos nuevos diseños y cabe mencionar que hacen envíos a todo el mundo. Y aunque al llegar la mercancía a nuestro país tengamos que pagar impuestos de importación, pienso que si aprecias estas piezas, creo que valen la pena estos costos extras. Y la verdad es que no es necesario ser rico para comprarlas, pues puedes optar por una onza de plata y 1/10 de onza de oro. De hecho, si logro comprar una, haré un video del procedimiento de compra, el proceso de importación y el unboxing de una o dos de estas piezas. Y por todo esto es que considero que la numismática estadounidense es también muy bonita y abundante, y considero que hay que echarle un vistazo siempre que podamos. Amamos la numismática mexicana, pero siempre hay que apreciar las obras de arte que otros países también nos pueden ofrecer. Esto es Numismat.